Amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a La Pelotera. La de hoy no tiene que ver, como era de esperarse, con la llegada del Papa, quien debe estar arribando a las 4:30 de la tarde más o menos a Bogotá, sino a los acontecimientos referidos a la presencia de estos fenómenos naturales que hemos llamado huracanes, que azotan de manera violenta al Caribe y a la costa del sur de la Florida. Esta circunstancia me lleva a recordar que hace algunos años uno de estos que llamamos nosotros vientos huracanados, pero que el común denomina vendavales, azotó a los barrios Los Jobos y Las Mercedes en la ciudad de Barranquilla. En esos barrios viven muchos amigos míos, ex compañeros de trabajo en el SENA, y luego del suceso me trasladé hasta ese sitio para ver qué había pasado con ellos. La situación era calamitosa. Las casas destechadas, los bienes materiales que usualmente en las familias de clase media implican mucho ahorro y mucho esfuerzo personal, tales como computadores, equipos de sonido, televisores, colchones, muebles, alfombras, todo eso absolutamente ensopado, como hubieran dicho los abuelos, inservibles. Pero lo más doloroso fue constatar que ninguno de ellos, salvo dos amigos residentes por los lados de la Normal, contaban con seguros. Seguros para la casa, su infraestructura, su techo, paredes, pisos, etc. Ni tampoco seguros sobre los inventarios contenidos en la vivienda, como electrodomésticos, muebles y enseres. Absolutamente desprotegidos. Saber uno lo que cuesta adquirir estos bienes y saber uno también que lo que provee el sistema de emergencias o de gestión del riesgo es absolutamente inservible para este tipo de niveles de vida de clase media, media alta, me llevó a indagar en Colombia acerca de cómo resolvían estos problemas otras ciudades o cómo resolvían en otros países este tipo de problemas. Y empecé por encontrar los llamados indicadores de competitividad internacionales. Y dentro de ellos hay un factor o un atributo de las ciudades que más o menos se traduce de la siguiente manera: capacidad para trasladar a terceros los costos o los costes, dicen ellos, de daños inferidos por calamidades y desastres. Más o menos es la traducción. Dicho así como que más descriptivamente es cómo una ciudad le traslada a un asegurador o a un reasegurador los costos derivados de los daños ocasionados por incendios, huracanes, terremotos. En Colombia, la única ciudad que en ese momento tenía ese tipo de aseguramiento era la ciudad de Manizales. Existía en esa ciudad un seguro colectivo que protegía a los dueños de los inmuebles de los daños ocasionados por este tipo de fenómenos. Me puse a indagar cómo era el cuento y me encontré que efectivamente en algún momento en esa ciudad se produjo un acuerdo municipal mediante el cual se adquiría el seguro y además de eso se trasladaba al cobro anual de los impuestos municipales ese tipo de costo de aseguramiento de manera proporcional, diferida, algo así como que mes a mes, qué sé yo. Esto me llevó a pensar qué estaba pasando en Barranquilla. Y pásmense, ni siquiera los edificios públicos del gobierno cuentan con un seguro para proteger esas edificaciones respecto de riesgos tales como incendios. Pero tampoco frente a los riesgos a los que está sometida la ciudad y su infraestructura, que según los técnicos en un 80% de los casos es absolutamente vulnerable frente a vientos huracanados, vendavales, lo llamamos acá como había dicho antes, inundaciones lentas por las avenidas del río,
inundaciones súbitas, producto de avenidas torrenciales que aquí llamamos arroyos. Nosotros creemos que no tenemos ninguna exposición a terremotos, pero esa es una fantasía. Ni tampoco frente a tsunamis, porque aquí creemos que eso es un chiste del Pacífico, hasta el día en que explote alguno de los pequeños volcanes que están en la zona de Aruba y Curazao, y entonces la ola nos llegue en 3 horas aquí a Barranquilla y nosotros nos estemos llevando las manos a la cabeza porque nuestra estúpida forma de razonar, aquello nunca nos iba a ocurrir. Pero uno tiene que ser prospectivo. Se me dio por buscar las regulaciones que al respecto existen en el Caribe y me permití comentarle a algunos concejales sobre la necesidad que tenía la ciudad de tramitar esto de los seguros, sobre todo porque en aquella circunstancia del vendaval que azotó a Los Jobos y a Las Mercedes, solamente 2 personas de las damnificadas contaban con un seguro para este tipo de calamidades. Y les decía, ¿por qué no copiamos lo de Manizales? La respuesta de alguno de estos concejales me dejó consternado. Me dijo, es que le estás haciendo el mandado a fulano de tal. El fulano de tal era un concejal o ex concejal que se había dedicado toda su vida a gerenciar esto que llaman brokers de seguros. Me dijo, ¿le estás haciendo el mandado o tienes un negocio con él? La verdad es que cuando alguien dice semejante estupidez, lo menos que uno puede decir es, me haces el favor y me respetas. Pero de respetos y de reclamos no se resuelven los problemas de la ciudad. Aquella circunstancia, a pesar de haberles dicho, es que ni siquiera este recinto donde ustedes se reúnen tiene un seguro contra incendios, por Dios. No tienen un seguro contra inundación. Si se cae esta vaina por falta de mantenimiento, no tienen un seguro que los cubra ni siquiera en los daños materiales que se ocasionan. No les valió. Era hablar con las paredes. Y es lamentable que una ciudad que está expuesta, como le he dicho, a este tipo de riesgos, hablar de la necesidad de conformar una cultura del seguro y de tener asegurada la ciudad como tal para mejorar sus niveles de competitividad, simple y llanamente estos personajes que carecen de imaginación y de sensibilidad le resbala y le sigue resbalando. Sea pues la oportunidad de volver nuevamente a insistir en la necesidad de mejorar los niveles de competitividad de la ciudad, generando o mejorando su capacidad para trasladar a terceros los costos derivados de los daños inferidos por este tipo de desastres naturales. Bueno, no es más, tampoco es menos. Quizás dentro de unos días tenga que volver a referirme al tema, sobre todo en lo concerniente a otros aspectos que tienen que ver con técnicas constructivas y materiales que no se están considerando en esta ciudad que decidió densificarse hacia arriba y sigue construyendo y, como se dice por ahí, utilizando las mismas técnicas y materiales sin considerar estos fenómenos naturales que son, cuando se presentan, una verdadera calamidad para la gente. Chao, nos estamos viendo. Ya saben, dennos un like, compartan esto si están de acuerdo con sus amigos, hagan las glosas que quieran hacer en los comentarios y abónense a nuestro canal. Chao.